Restos antiguos y avistamientos extraños han reavivado el interés en uno de los misterios más antiguos de la humanidad, desde imponentes figuras avistadas en el desierto hasta un encuentro inquietante en una cueva. Estos descubrimientos pueden finalmente revelar la verdad sobre los gigantes. Número 20. Sombra en la niebla de la cumbre. A lo largo de la historia, las montañas remotas han estado vinculadas a leyendas de gigantes. Un relato reciente puede haber salido del mito y haber entrado en la realidad. La pacífica caminata por la montaña de un excursionista solitario en Utah se transformó en un encuentro estresante que todavía lo persigue. Mientras navegaba por las laderas brumosas, vio algo que le hizo helar la sangre. Una figura oscura posada inmóvil contra el fondo nublado. Este no era el típico caso de pareidolia o un truco de luz. La entidad permanecía anormalmente quieta, su forma claramente humanoide, pero equivocada en formas que el excursionista luchó por describir. Lo más inquietante era su aparente enfoque. La criatura parecía estar fijada directamente en él, a pesar de la considerable distancia que los separaba. Lo que le da más peso a este encuentro es la respuesta racional del excursionista. En lugar de investigar más o intentar documentar algo como muchos afirman que lo harían, tomó la prudente decisión de retirarse. Sus instintos gritaban peligro, y escuchó. Lo que sea que estuviera observando desde esas alturas brumosas ese día sigue siendo un misterio inquietante. Sin embargo, al otro lado del océano, un tipo diferente de gigante, la evidencia ha estado esperando pacientemente para contar su historia. Número 19. La huella del Titán. En lo profundo del accidentado terreno de Sudáfrica se encuentra una huella que desafía nuestra comprensión de la historia antigua. Una huella colosal que se extiende 4 pies de largo. No conozco ningún otro ejemplo de una huella en la roca que sea tan sorprendente como esta. Un cazador tropezó con esta enorme impresión hace casi un siglo, y la ley local rápidamente la denominó la huella de Dios. El análisis reveló algo extraordinario. No fue tallada por manos humanas ni moldeada por la erosión. Es como cuando pones el pie en el barro y lo sacas, tus dedos se levantan. La huella parece estar presionada en lo que alguna vez fue roca fundida, lo que sugiere que algo enorme caminó por esta tierra cuando la piedra aún estaba blanda. Según las dimensiones de la huella, lo que sea que haya quedado habría medido alrededor de 8 metros de alto. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente desconcertantes. Te llevaré, si me sigues, hasta la cima, donde está impresa contra el costado de la roca. La formación rocosa se remonta aproximadamente a 3.000 millones de años, una era en la que los únicos habitantes de la Tierra eran organismos microscópicos. Entonces, ¿qué ser podría haber dejado una impresión humanoide tan masiva durante este tiempo primordial? Eso hace un estudio de esto. Notaremos esta pieza que sobresale aquí. Es como cuando pones el pie en el barro. Los científicos luchan por conciliar la existencia de la huella con la historia conocida, mientras que la preservación prístina de su forma continúa intrigando a los investigadores. Pero no todas las pruebas gigantescas tienen millones de años. Algunas historias todavía se están escribiendo en la actualidad. Número 18. El gigante de la montaña de Provo. Durante una caminata en el noreste de Provo, un grupo de amigos avistó una figura gigantesca en la ladera de la montaña. Al acercarse con sus cámaras, encontraron huellas inusuales, demasiado grandes para un oso y diferentes a las humanas. Aunque el Museo de Historia Natural de Utah descartó la existencia de un humanoide gigante, los testigos mantienen su versión de haber visto una figura extraordinariamente alta, moviéndose con facilidad por terreno peligroso. El caso se suma a los misterios sin resolver de las montañas de Utah. Número 17. Los muros móviles de la calzada del gigante. En 2016, un visitante de la calzada del gigante de Irlanda del Norte captó imágenes que provocarían una ola de intriga. Una enorme pared de piedras hexagonales que parecían moverse y cambiar de posición por sí solas. Las antiguas rocas, ligadas desde hace mucho tiempo a leyendas de gigantes, parecían revelar un pasaje oculto. El video se difundió rápidamente en Internet, y los espectadores se fijaron en lo que parecía un movimiento deliberado de apertura y cierre en las antiguas columnas de basalto. Algunos afirmaron que esto era evidencia de que el legendario gigante Finn McCool, que se dice que construyó la calzada, se retiraba a una cámara oculta para su sueño invernal.
El peculiar movimiento impulsó a los funcionarios a iniciar una investigación detallada. Cada columna de piedra en la filmación fue sometida a un examen minucioso, desde los patrones hexagonales distintivos hasta los espacios entre ellas. Sin embargo, a pesar de la búsqueda exhaustiva, mira, no pudieron explicar lo que el visitante había capturado ese día. Aunque la ciencia nos dice que estas impresionantes formaciones rocosas fueron creadas por una antigua actividad volcánica, este extraño incidente dio nueva vida a los viejos cuentos de gigantes que habitaban en las profundidades de la calzada. El sitio vio una oleada de visitantes curiosos después, cada uno con la esperanza de echar un vistazo a las paredes móviles. Lo que no sabían es que, al otro lado del océano, otro buscador de misterios gigantes estaba a punto de hacer su descubrimiento final. Número 16. El último misterio de Andrew Dawson. La última aventura de un creador de TikTok en el Parque Nacional de Jasper terminó con imágenes que se convertirían en su legado más inquietante. Persona. Amigo. No. En serio. Detente. Detente. La cámara de Andrew Dawson capturó lo que parecía ser una enorme figura humanoide de pie al borde de un acantilado de montaña. Su silueta oscura se recortaba contra el cielo canadiense. Detente. Hay alguien ahí arriba. Su voz temblorosa llama en la grabación. Pero a medida que su cámara se acerca, queda claro que no se trataba de un excursionista común. La altura imposible de la figura y sus proporciones extrañas provocaron una controversia inmediata entre los espectadores, especialmente teniendo en cuenta el historial de Dawson de documentar fenómenos extraños en el parque. Sus intentos de investigar más a fondo se encontraron con una resistencia inesperada. Dawson informó que las autoridades lo detuvieron varias veces, lo que lo llevó a publicar una advertencia ominosa. Es posible que no vuelvas a verme publicar. Mis videos no eran falsos. Es posible que no vuelvas a verme publicar nunca más. Mis videos no lo eran. No eran falsos. Poco después, se conoció la noticia de su fallecimiento, dejando preguntas sin respuesta sobre lo que había presenciado. El momento de su muerte y la existencia de las imágenes crearon una tormenta de especulaciones. Mientras que los escépticos apuntan a una posible manipulación del video, otros ven sus grabaciones finales como evidencia de algo extraordinario acechando en los picos remotos de Jasper. La búsqueda de pruebas de gigantes, sin embargo, comenzó mucho antes de la era digital en el suelo de la isla Catalina. ¿Es una persona parada allí? No, no lo es. Amigo, ¿has visto lo que yo he visto ahora mismo? Número 15. El gigante de 9 pies de Catalina. Un hallazgo arqueológico de finales del siglo XIX en la isla Catalina reveló un esqueleto de 9 pies en una cueva poco profunda. Los huesos gigantes generaron controversia sobre su origen, con teorías que iban desde una raza de gigantes hasta un líder nativo americano alto o un explorador perdido. Ralph Glidden, un arqueólogo aficionado, en 1919, proclamó el hallazgo como prueba de gigantes antiguos y transportó los huesos fuera de la isla. Sin embargo, su credibilidad se derrumbó cuando expertos cuestionaron sus métodos y conclusiones, aunque un encuentro militar posterior daría nuevo peso a estas historias antiguas. Número 14. El gigante pelirrojo de Kandahar. Una patrulla militar en las escarpadas montañas de Afganistán en 2002 supuestamente se encontró con algo que sacudiría sus nervios endurecidos por el combate. Un gigante hostil de 13 pies de altura con cabello rojo suelto y un arma antigua en sus enormes manos. Según los relatos de los soldados, este no era solo un humano inusualmente alto en la cordillera de Kandahar en Afganistán. El ser cargó contra su unidad con una velocidad y una fuerza inhumanas, matando supuestamente a un soldado con un solo golpe devastador. Lo más escalofriante fue su aparente resistencia a los disparos. Supuestamente, fue necesario el fuego sostenido de toda su unidad para finalmente derribar a la criatura. Los detalles que informaron fueron extrañamente específicos. El gigante supuestamente tenía 6 dedos en cada mano y una doble fila de dientes, características que aparecen en los cuentos antiguos de gigantes. Pero lo que sucedió después agregó otra capa de misterio. Después de que el cuerpo del gigante fuera transportado en avión, aparentemente desapareció sin dejar rastro. Varios militares se han presentado para afirmar su participación en el incidente. Sus historias coinciden en detalles clave: la altura del gigante,
su cabello rojo, la impactante batalla y su rápida desaparición. Ya sea que creas en sus relatos o no, algo extraordinario sucedió en esas montañas ese día, dejando preguntas que siguen sin respuesta. Pero no todos los encuentros con gigantes implican violencia. A veces solo están tratando de mantenerse en forma. Número 13. El ejercicio en la colina. Hacer flexiones en la cima de una colina no es inusual a menos que seas una figura terriblemente alta e increíblemente delgada. Eso es exactamente lo que parece mostrar un reciente video viral. Un ser alargado que realiza ejercicios inquietantemente precisos en completo aislamiento. Las proporciones de la entidad provocaron escalofríos en los espectadores. Sus piernas se estiraban mucho más allá de la longitud humana, mientras que su cuerpo se movía con una fluidez antinatural. Lo más sorprendente era su altura. Utilizando los árboles circundantes como escala, los testigos estimaron que medía más de 2,5 metros de alto cuando estaba erguido, con las extremidades como sombras estiradas. Lo que hace que estas imágenes sean particularmente inquietantes es la elección de ubicación y actividad del ser. ¿Por qué algo inhumano imitaría el ejercicio humano? El entorno remoto en la cima de una colina, lejos de senderos para caminatas o áreas pobladas, agrega otra capa de extrañeza al encuentro. Si bien algunos detectives de Internet intentaron relacionarlo con el folclore popular como Slenderman o Bigfoot, el comportamiento extraño de la figura y su apariencia única la distinguen de los avistamientos tradicionales. Sin embargo, mucho antes de que las cámaras pudieran capturar gigantes en movimiento, sus huesos contaban historias de proporciones aún más notables. Número 12. Los huesos de la Edad de Bronce de Castelnau. La excavación rutinaria de un arqueólogo francés en 1890 se volvió extraordinaria cuando su pala encontró algo sin precedentes. Un fémur humano de más del doble del tamaño normal. Casi se podrían relacionar. En este caso, por ejemplo, se trata de una de las mandíbulas de un castor, de modo que Georges Bachy de la Puig acababa de tropezar con lo que se convertiría en uno de los descubrimientos más desconcertantes de la arqueología. Mientras excavaba cuidadosamente el yacimiento de Castelnau, Francia, de la Puig, descubrió no solo uno, sino 3 huesos humanos enormes. El fémur por sí solo sugería que su dueño medía unos increíbles 3,3 metros de altura, más alto que cualquier humano registrado en la historia. El tamaño inusual de los huesos coincidía con su edad, que databa de la Edad de Bronce. Las implicaciones sorprendieron a la comunidad científica. Si los huesos eran proporcionales, no se trataba solo de un individuo alto. Se trataba de alguien que habría superado en altura a todas las personas de su mundo antiguo. Tenía una envergadura total de unos 3,3 metros. Se puede ver que las plumas estaban fijadas a lo largo del hueso. El análisis médico sugirió que no se trataba de huesos modernos afectados por el tiempo o las condiciones. Eran restos humanos verdaderamente enormes. Aunque los escépticos cuestionaron los hallazgos de la Puig, los huesos plantearon posibilidades fascinantes. Pero mientras el gigante de Francia seguía siendo un misterio solitario, al otro lado del mundo, una población entera de gigantes estaba a punto de emerger de la historia. Número 11. La tribu perdida de los imponentes guerreros de Ecuador. Encontrar un solo esqueleto de 2,25 metros de alto sería extraordinario. Pero en 2013, los arqueólogos en Ecuador descubrieron algo fascinante, mucho más extraordinario. Un grupo entero de personas que alcanzaron esta asombrosa altura. No se trataba de un solo individuo inusual, sino de evidencia de lo que parecía ser una población donde una estatura tan extraordinaria era la norma. Lo más importante es que estos restos no mostraban ninguno de los signos reveladores de gigantismo o trastornos del crecimiento. Sus huesos mostraban una simetría perfecta y proporciones naturales típicas de individuos sanos, pero a una escala increíble. El primer esqueleto pertenecía a una mujer que medía 2 metros 28 centímetros, y a medida que surgían más restos, se hizo evidente que no se trataba de una afección médica. Era su tamaño natural. Lo que intrigó especialmente a los investigadores fue la edad avanzada de un esqueleto, que se estima que tenía unos 60 años. Al morir, este detalle resultó crucial. Descartó de manera efectiva el gigantismo, ya que los casos no tratados rara vez sobrevivían más allá de la edad adulta temprana. La uniformidad de los restos sugería algo sin precedentes, una población natural de una altura extraordinaria.
El folclore local ofrecía una conexión convincente. Es probable que estos restos pertenecieran al pueblo manta, específicamente a una tribu conocida como los Huancabambas. Bautizados con el nombre de su valle natal, estos legendarios guerreros de piel blanca eran recordados en las historias orales como extraordinariamente altos. Su dominio de la región entre 1400 y 1500 después de Cristo coincidía perfectamente con la datación de los restos esqueléticos. El descubrimiento sugiere una posibilidad fascinante de que una población humana naturalmente alta alguna vez prosperó en los valles de Ecuador, cuya altura inusual dio lugar a leyendas que persistirían durante siglos. Mientras que Sudamérica tenía una pieza del rompecabezas gigante, las colinas de Virginia Occidental revelarían un capítulo igualmente convincente. Número 10. Los gigantes de las colinas de Virginia Occidental. A través de las brumosas colinas de Virginia Occidental se encuentran antiguos montículos de tierra que guardan secretos mucho más extraordinarios de lo que la mayoría cree. Entre 1774 y 1959, estos cementerios produjeron descubrimiento tras descubrimiento de esqueletos que se elevaban más que los humanos modernos, algunos alcanzando alturas de casi 3,3 metros. El primer encuentro documentado se produjo en 1774, cuando Jack Parsons encontró huesos que sobresalían de las orillas inundadas del río Cheat. El fémur solo era 18 centímetros más largo que el hueso de su propia pierna. Cuando montó el esqueleto completo, medía aproximadamente 2,5 metros de alto. Siguieron tantos descubrimientos similares que la zona se conoció como la Ciudad de los Gigantes. A medida que las excavaciones continuaron a lo largo de los siglos, la evidencia se acumuló. En 1857, los trabajadores de East Wheeling desenterraron quizás el hallazgo más notable: un esqueleto de 3,25 metros de altura, con mandíbula y dientes casi tan grandes como los de un caballo. Los huesos fueron examinados por el sheriff local y varios testigos antes de ser exhibidos en su oficina. Los descubrimientos no fueron incidentes aislados. En 1875, los trabajadores de la construcción cerca de Paw Paw Creek descubrieron 3 esqueletos gigantes con rastros de pelo rojo aún adheridos a sus enormes cráneos. Un médico confirmó que eran restos humanos de aproximadamente 2,5 metros de altura. Incluso el prestigioso Instituto Smithsonian documentó gigantes durante su excavación de 1883 en Creel Mound, y encontró múltiples esqueletos de más de 2 metros de altura, adornados con brazaletes de cobre y adornos de mica. Estos hallazgos persistieron hasta bien entrada la era moderna. En 1959, el curador del Museo Carnegie, el Dr. Donald Dragu, excavó un esqueleto de 2,18 metros. Número 9. El gigante de las montañas Perini. En los picos nevados de las montañas Perini de España, un encuentro casual capturado en película desató un debate mundial sobre lo que se esconde en los lugares más remotos de la Tierra. Las imágenes temblorosas de un visitante revelaron algo que hizo que incluso los montañeros más experimentados cuestionaran su comprensión de estos antiguos picos. El video mostraba una figura enorme, mucho más grande que cualquier animal conocido en la región, de pie e inmóvil en la nieve prístina. Lo que hizo que este avistamiento fuera particularmente convincente fue el momento en que el ser giró la cabeza, un movimiento deliberado, casi humano, que provocó escalofríos en los espectadores de todo el mundo. Los funcionarios de la estación de esquí cercana iniciaron una investigación inmediata, peinando el área donde se vio a la criatura. A pesar de su búsqueda exhaustiva del terreno cubierto de nieve, no encontraron huellas, ni signos de perturbación, ni explicación para lo que innumerables espectadores habían presenciado en las imágenes. Lo que hace que este avistamiento sea único es su ubicación. Aunque se han reportado criaturas similares en el Himalaya y en las montañas de América del Norte, este marcó el primer avistamiento significativo en los picos de España. Pero el gigante español no seguiría siendo único por mucho tiempo. Otro montañista estaba a punto de hacer su propio descubrimiento impactante. Número 8. El encuentro del alpinista. El ascenso rutinario de un alpinista experimentado se convirtió en un encuentro inesperado cuando vio algo que lo hizo abandonar inmediatamente sus planes. A través del lente de su cámara, capturó una figura tan grande que era visible incluso desde su punto de observación distante.
El ser se movía con un propósito deliberado por la ladera de la montaña, su enorme cuerpo claramente visible contra el terreno rocoso. Lo que sorprendió al testigo no fue solo su tamaño, que parecía tener más de 2,5 metros de altura, sino la forma en que navegaba por la pendiente pronunciada con un paso casi humano, pero a una escala que desafiaba toda explicación. La filmación provocó un intenso debate en línea. Aunque muchos espectadores rápidamente lo etiquetaron como Bigfoot, otros notaron las proporciones claramente humanas de la figura y su postura erguida, lo que sugiere que podría ser evidencia de algo aún más intrigante: la supervivencia de antiguos gigantes humanos en los lugares más remotos de la Tierra, al otro lado del mundo, en el vasto desierto de Rusia. Otro encuentro reforzaría esta intrigante posibilidad. Número 7. El encuentro de los cazadores rusos. En 2015, un viaje de caza de rutina en el desierto ruso se convirtió en algo extraordinario cuando un padre y un hijo presenciaron un movimiento que desafiaba la explicación. A través del aire fresco del bosque, emergió una figura enorme, que no caminaba, sino que se movía con un paso antinaturalmente fluido que ningún humano podría replicar. La imponente altura del ser era sorprendente, se estima que superaba los 2,5 metros de altura. Pero fue la forma en que se movía lo que dejó a los cazadores congelados en el lugar. Su paso cubría el terreno con una velocidad y una gracia imposibles, y cada paso masivo devoraba metros de distancia al cruzar su campo de visión. A diferencia de una persona con traje que se tambalea, esta figura se movía con la confianza segura de algo perfectamente adaptado a su entorno. Lo que distingue a este avistamiento es el movimiento bípedo distintivo de la criatura. No se trataba de un oso encabritado, ni de un primate conocido que se desplazara a 4 patas. La figura mantenía su postura erguida mientras cruzaba el terreno abierto. Sus movimientos fueron captados claramente por la cámara del cazador antes de desaparecer en el denso bosque ruso. Teniendo en cuenta la altura extraordinaria, el andar distintivo y la ubicación en lo profundo del desierto ruso, muchos investigadores sugieren que esto podría ser evidencia del esquivo Bigfoot ruso. Conocido localmente como almasti, estas criaturas gigantes han sido reportadas en los bosques remotos de la región durante siglos, con descripciones de humanoides imponentes que coinciden con lo que el padre y el hijo encontraron ese día. Pero mientras que los gigantes modernos siguen siendo esquivos, la antigua China ha revelado evidencia convincente de que la altura extraordinaria alguna vez caminó de la mano con el poder. Número 6. Los gigantes de la antigua China. En 2017, los arqueólogos de la provincia china de Shandong descubrieron evidencia de una notable disparidad de altura que dio forma a la sociedad antigua. Si bien 1,88 m puede que no llame la atención hoy, en la China neolítica, tal estatura no solo era inusual, era casi mítica. Para entender lo extraordinarios que eran estos individuos, pensemos en que cuando la persona promedio medía apenas 1,65 metros, estas antiguas élites habrían sido casi 30 cm más altas que el resto. En una época anterior a la iluminación artificial, sus sombras habrían literalmente dominado sus comunidades. La excavación reveló cientos de tumbas, pero lo que los hizo notables no fue solo su número. Las tumbas eran elaboradas, llenas de artefactos de jade y cerámica preciosa, señales claras de que no eran ciudadanos comunes. Se trataba de la élite de su sociedad, y su altura excepcional parece estar directamente relacionada con su estatus privilegiado. La conexión entre altura y poder se hace evidente en los detalles. Estos individuos tenían acceso a una mejor nutrición que sus contemporáneos, lo que les permitió alcanzar alturas con las que la gente común solo podía soñar. Su estatura física se convirtió en una manifestación literal de su elevación social. Lo más intrigante fueron los signos de luchas de poder en sus entierros. Muchos de los preciosos ajuares funerarios fueron rotos deliberadamente, lo que sugiere una feroz competencia entre estas imponentes élites. En una sociedad en la que la altura significaba poder, estos antiguos gigantes no eran solo altos, eran símbolos vivientes de poder en una época en la que la estatura física podía significar la diferencia entre gobernar y servir. Número 5. Las colosales puertas de los gigantes. No todos los misterios gigantes surgen de encuentros casuales. Algunos han permanecido en silencio esperando durante siglos. En lo profundo del accidentado terreno cerca del Gran Cañón,
Una peculiar estructura ha capturado la imaginación de los exploradores. Lo que parece ser una inmensa puerta tallada en la antigua cara de la roca, con casi 60 pies de alto y 15 pies de ancho. Las dimensiones de este enorme portal eclipsan cualquier necesidad humana práctica. La característica más sorprendente de la puerta son sus precisos elementos arquitectónicos, incluido lo que los testigos describen como un pórtico cuidadosamente elaborado en su entrada. Este nivel de sofisticada mampostería, combinado con su enorme escala, ha llevado a algunos investigadores a relacionarla con las leyendas de los Nefilim, los gigantes de los textos antiguos que se decía que caminaban entre los humanos. Si bien este descubrimiento ha despertado un interés generalizado, existe una contraparte igualmente misteriosa al otro lado del mundo. En lo alto de las montañas de Turquía, se encuentra otra enorme puerta de piedra que data del período helenístico, alrededor del siglo II a.C. Su característica más intrigante es la enigmática inscripción Isus tallada sobre su imponente entrada. Lo que hace que ambos sitios sean particularmente atractivos es su completa falta de investigación arqueológica. Ninguna expedición oficial se ha aventurado más allá de estas puertas, por lo que se desconoce su verdadero propósito. ¿Son elaboradas cámaras funerarias, santuarios ocultos, o algo completamente distinto? La enorme escala de estas entradas plantea preguntas sobre quién o para qué se construyeron. Otra cueva, esta en Nevada, proporcionaría pistas tentadoras sobre quién podría haber utilizado portales tan enormes. Número 4. Los gigantes pelirrojos de Lovelock. En 1911, dos mineros que trabajaban en la cueva Lovelock de Nevada se toparon con algo que desafiaría nuestra comprensión de la América antigua. En las profundidades de las sombras de la caverna yacían restos que desafiaban la explicación convencional. Enormes cráneos con hebras preservadas de un intenso cabello rojo que aún se aferraban a sus antiguas superficies. Pero no fueron solo los huesos los que contaron esta extraordinaria historia. La cueva reveló artefactos que parecían construidos para seres de una estatura increíble. Entre ellos había sandalias de 15 pulgadas de largo, calzado que le quedaría bien a alguien de 9 pies de altura. Aún más convincente fue el descubrimiento de ropas del tamaño de cuerpos mucho más grandes que los de cualquier población humana conocida. Las leyendas de los nativos americanos locales hablan de estos seres con una coherencia notable. Las tribus Paiute transmitieron historias a lo largo de generaciones sobre una raza de gigantes pelirrojos llamados Sitka, que una vez dominaron la región. El contenido de la cueva parece dar forma física a estos cuentos antiguos, y mientras que los gigantes de América dejaron sus huesos, al otro lado del mundo, en la India dejaron algo aún más extraordinario: sus cocinas. Número 3. La cocina de los gigantes de la antigua India. En el paisaje místico de la India, se alzan formaciones de piedra que desafían toda explicación fácil. Enormes plataformas para cocinar conocidas como la estufa de Bhima. Cada estructura presenta rocas colosales que pesan miles de libras, dispuestas con una precisión desconcertante que desafía nuestra comprensión de la ingeniería antigua. La mitología india habla de su creador, el legendario gigante Bhima, cuya cola está entretejida en el épico Mahabharata. Según estos textos antiguos, Bhima medía 15 pies de alto y poseía una fuerza que superaba a la de los hombres mortales, permitiéndole levantar y colocar estas enormes piedras con la misma facilidad con la que podríamos organizar los utensilios de cocina. Las características más atractivas de la estructura son sus enormes proporciones. Las superficies para cocinar se elevan por encima de la altura humana con piedras de apoyo que pesan más de lo que los equipos de construcción modernos pueden mover fácilmente. Su gran escala sugiere que fueron construidas para seres mucho más grandes que los humanos comunes. Las leyendas locales hablan de los Danavas, una raza de gigantes que una vez llamaron hogar a estas tierras. Las historias los describen manipulando sin esfuerzo estas enormes piedras, creando estaciones de cocina que coinciden con su imponente estatura. Estas misteriosas estructuras, demasiado grandes para el uso humano práctico, pero cuidadosamente diseñadas, continúan desafiando nuestras suposiciones sobre las capacidades antiguas. Pero la evidencia física de seres extraordinarios no se limita a estructuras masivas. Número 2. El misterio del cráneo de Paracas. En la costa peruana, un hallazgo arqueológico desató una controversia científica que persiste. En 1924,
El arqueólogo Julio C. Tello descubrió cráneos antiguos con dimensiones extraordinarias, casi el doble del tamaño normal y con formas alargadas inusuales. Las pruebas genéticas recientes, según Brian Foerster del Museo de Historia de Paracas, revelaron mutaciones fuera de los patrones conocidos en humanos y primates. Un genetista anónimo sugiere que estos restos de 3.000 años podrían representar una rama evolutiva desconocida. Los cráneos destacan no solo por su tamaño, sino por su forma dramáticamente alargada. Mientras algunos expertos sugieren prácticas de deformación craneal artificial, otros señalan diferencias estructurales inexplicables. Aunque las teorías de orígenes extraterrestres generan escepticismo, la comunidad científica enfatiza la necesidad de más investigación para resolver este intrigante misterio arqueológico. Desde cráneos alargados hasta dientes enormes, la siguiente pieza de evidencia escribiría un nuevo capítulo en la historia de los gigantes de la Tierra. Número 1. Un diente de un tamaño imposible. En una farmacia china en los años 30, antropólogos hallaron un diente gigantesco que desafiaba toda explicación. Inicialmente pensaron que podría ser evidencia de humanos gigantes, pero análisis posteriores revelaron algo más extraordinario: una nueva especie de primate colosal. El Gigantopithecus, como fue nombrado, habría medido 3 metros de altura y pesado más de 500 kilos. Sus dientes mostraban surcos profundos y patrones de desgaste que indicaban poderosos músculos mandibulares. El esmalte sugería una dieta principalmente de bambú y plantas fibrosas, aunque ocasionalmente podría haber consumido proteínas. Este gigante habitaba densos bosques prehistóricos de bambú en la antigua China, donde su enorme tamaño lo protegía de depredadores, permitiéndole prosperar durante millones de años. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.